¿Qué tal, taller? ¿Cómo están? Les mando un saludo, un fuerte abrazo, espero que se encuentren bien en su casa. Estoy haciendo este video, un video tutorial muy pequeño pero útil para, para poder amasar. Hay varias formas de amasado, ya hemos hablado de ellas, principalmente son tres. La vez pasada compartimos el video del caracol, lo cual requiere práctica. Capullo o caracol es la forma japonesa. En ese video vimos la posición de las manos y cuál es el motivo del por qué amasamos. Ahora voy a complementar esta serie de tres videos con este segundo para que ustedes entiendan más razones de por qué es importante el amasado y cuál sería una segunda forma más simple sin ejercer tanta fuerza de hacerlo. En principio, como habíamos hablado antes, amasamos para quitar el aire, que no se queden recámaras de burbujas que provienen de la mezcla de los materiales en el agua, que posteriormente llegan a los secadores de yeso y quedan atrapadas esas burbujas que en el secado de las piezas pueden generarnos rajadas o pueden generarnos recámaras interiores que cuando el horno empieza a calcinar las obras, estos primeros 10 minutos de templado de las piezas son fundamentales porque deshidratan lo que le llaman el agua química. Las piezas tienen una agua física, que es el agua que vemos, que le da la plasticidad, esta plasticidad que permite que se mueva, que sea modelable. Pero hay un agua química que cuando la pieza está seca, está incrustada dentro de la materia prima en forma de pequeñitos cristales, como si fueran pequeños cuarzos. Los puedes ver con un microscopio. Dentro de esos cristales hay un componente que se llama mica. La mica son pequeñas hojas de vidrio, de silicios, que cuando están desorganizados en su forma natural, están encontrados unos contra otros. Cuando tú construyes una pieza, un jarrón, una figura humana, una figura animal, cualquier objeto de barro, esta mica, al recibir el encogimiento que se da por la deshidratación, la pieza empieza a recorrer, a hacer un volumen menor, porque el agua física se empieza a deshidratar y la agua química se empieza a hacer pequeña, la pieza por deshidratación se empieza a hacer pequeña y estos cristales están encontrados unos contra otros, empiezan a hacer resistencia entre ellos y se raja la pieza. No disminuye de forma homogénea. Pero si tú a tu barro te dedicas a darle 50 vueltas de amasado de caracol, o con la técnica que les voy a enseñar ahora, o la otra famosa cabeza de vaca, después vemos cabeza de vaca, no la película, sino la forma de amasado. Si das esas 50 vueltas, estás haciendo que esas micas se acomoden y se apilen una tras otra, como si pusieras ventana tras ventana, tras ventana, tras ventana, tras ventana. Y cada una de esas tiene una cantidad mínima de agua que permite que se deslice. Cuando esa cantidad de agua se deshidrata, la pieza encoge, se hace más pequeña y no se raja. Entonces, esa es una razón importante por qué amasamos. Ya vimos, amasamos para evitar burbujas, para terminar de revolver materiales y para acomodar la mica. Otra razón sería quitarle el exceso de agua. Si tú amasas mucho tiempo tu pasta en una plancha de yeso, lo único que logras es deshidratarla en exceso.
Y luego tienes que meter agua a la plancha de yeso, o mejor dicho, al barro, y eso va a hacer que la plancha de yeso absorba y va a perder cualidades esa plancha de yeso. ¿Cuál yeso? Yeso cerámico. A ver si luego hacemos algo de cómo se prepara el yeso cerámico. Pero si tú lo haces correctamente, podrás quitarle el exceso de agua a la pasta y dejarla en un punto donde sea muy maleable, donde sea controlable, donde físicamente puedas modelar. Entonces hay dos opciones que les voy a dar ahorita. La primera es, si yo no amaso en exceso, si yo quiero controlar el agua de la pasta, puedo amasar sobre una tabla. La tabla absorbe mucho menos agua. Eso pensando en que mi barro está un poco reseco, pero no está tan húmedo. Si mi barro está muy húmedo, mejor me voy a la plancha de yeso, incluso lo puedo extender, dejar que absorba un poco y luego termino de quitarle el exceso de agua con la plancha de yeso. Esa es otra razón de por qué amasamos. La cantidad de agua que necesito para modelar, las burbujas, las recámaras de las burbujas, la mica, la integración de los materiales. Bueno, para los que no tienen fuerza en las manos y en los brazos y es muy pesado amasar, esta es la técnica. La técnica es muy sencilla. Hay que tomar 2 porciones. Bueno, hay que tomar una porción de la pasta en realidad. Esta es pasta blanca. La pasta blanca tiene este color gris y al ser esta la materia prima, ya fue previamente hidratada y revuelta con un aspa. Pero cuando hacemos la fórmula que todos conocemos de Zacatecas y Oaxaca, tienes el 50% de Oaxaca y el 50% de Zacatecas, lo cual significaría que tendríamos dos porciones similares. Es un ejemplo, más o menos así. Entonces, tendrías por un lado tu Oaxaca, que es sumamente plástico, y el Zacatecas, que es refractario, pero es muy malo para la plasticidad. Esa mezcla de Oaxaca y Zacatecas juntas aportan una materia prima ideal para soportar una temperatura de media a baja y para modelado fino y para modelado utilitario. Si quieres mejorar esa plasticidad, habrá que quitar el grano grueso del Zacatecas, pero eso mejor lo dejamos para otro tutorial porque es muy amplio, hay muchas cosas ahí que hay que hablarlo. Pero en el tema del amasado, si tú tienes Oaxaca y Zacatecas, lo vas a hacer de la manera en la que lo voy a mostrar, pero será que estés revolviendo al mismo tiempo esos dos materiales. En el caso de esta, que es una sola materia prima y que ya fue previamente mezclada, pues no logramos ver cómo se van a ir fundiendo el rosado del Oaxaca con el rosado del Zacatecas con el beige de Oaxaca. Entonces, aquí lo que podemos hacer para garantizar la mezcla es contar. Hay que contar 50 vueltas, apretando. Lo que estoy haciendo es apretando. Y ya que hago este cordón bien apretado con toda mi fuerza, lo doblo y lo vuelvo a hacer. Entonces, si tú tienes un problema de artritis, si tus tendones están débiles, si la fuerza que tienes es menor, como para controlar una pella de 4, 6, 10, 12 kilos, esta es la técnica donde tú puedes garantizar que está amasado. Hay dos cosas importantes a considerar con esta técnica. La primera es que va a ser una cantidad pequeña, porque está delimitada por tu mano. Entonces, es con calma, es paciencia. Hay que hacer un cachito y luego otro cachito y luego otro cachito, y entonces así te puedes dedicar unas 2, 3 horas, ¿no? al día, y en 2 días puedes tener unos 15 kilos. Bueno, hay que trabajarlo, ¿no? La segunda
variable es que si tu pasta está muy reseca, pues no va a funcionarte esta técnica porque vas a tener que apretar con fuerza y te va a costar trabajo. Entonces es muy importante que calcules la humedad que tiene tu pasta. Tiene que estar blandita, suavecita, para que el apretón, que es débil, por decirlo de algún modo, la deforme. Y que cuando la deformes, es como si fuera tu mano la extrusora. La extrusora que venden industrialmente lo que hace es, en realidad lo que hace es que meten la pasta en un tubo, en un cilindro de acero. Esto lo tiene la industria que fabrica cantidades enormes de pasta. Y tienen una palanca que cuando jalan entra un émbolo y el émbolo empuja tan fuerte que solo va comprimiendo la pasta y del otro lado, por arriba, perdón, está liberando el aire. Eso ayuda a quitar las burbujas. Sin embargo, dicen los que saben, los maestros artesanos y los torneros, que después hay que amasar todavía. Entonces, la extrusora no es garantía de nada. Pero un ejemplo de amasado a una extrusora manual pues sería esta forma, este movimiento de estar compactando, apretando y volviendo a apretar. Entonces, con esto garantizas que tu pieza tenga una buena humedad, tenga un buen amasado y no peligre en el horno. Eso sumado a todo el resto de la técnica cerámica, porque ustedes saben que la técnica cerámica involucra diferentes variantes. Una es la formulación de la pasta, el amasado, la construcción, el pastillaje, o sea, el esgrafiado, el secado, el horneado, los acabados. Es muy amplio. Hay que hacer un tema por cada una de esas cuestiones, pensando en cerámica. Pero una cuestión básica para que tu pieza entre y sobreviva en el horno es el amasado. Entonces, eso es algo que, regresando al taller, ustedes tienen que tener presentes, porque el taller alberga 120 personas y el horno recibe 40, 50 piezas, y entre esas, si va una mala amasada, recuerden que puede hacer un efecto dominó, explota y revienta el resto de las piezas. Entonces, siempre será una garantía que tú te prepares tu propio material. Serás más cuidadoso, más habilidoso, serás más responsable con lo que estás haciendo, a decir, es que me la amasó tal persona y seguro me la amasó mal. Entonces, creo que esta es una forma de hacerlo para los que no tienen tanta fuerza. En fin, un pequeño tutorial de una técnica de amasado. Espero haber completado con algunas ideas y que tengan más bases, más herramientas de por qué amasamos. Y espero que les sea útil. Les mando un abrazo, nos vemos pronto y en la semana mando otro video. Cuídense.